Capítulo 34. Un mes de esfuerzo. Con la lluvia cesando unos momentos después de que la pelea de Issei en contra de los demonios terminara, tanto Kanbe como Akame se acercaban lentamente hasta estar frente a frente de un agotado Issei, que mucho antes de tan siquiera poder realizar un movimiento, cayó al suelo totalmente agotado gracias a su pelea, pero no sin antes decir unas últimas palabras en forma de murmullo. «Lo logré, maestro», dijo con un tono de voz tan bajo que un humano normal no podría lograr escucharlo, pero en el caso de Kanbe y Akame era todo lo contrario. Ellos, al ser cazadores de demonios, humanos entrenados no solo en el dominio de la espada, sino también en diferentes artes y técnicas antiguas que maximizaban y agudizaban sus otros sentidos, como el oído, gusto y tacto, no se podía esperar que por lo menos no lograran escuchar lo dicho por Issei. «Sí, lo lograste, maldito idiota», dijo Kanbe con algo de molestia, aguantando las ganas de querer golpear a Issei por su tremenda estupidez, pero se contuvo gracias a que al mirarlo detenidamente, su discípulo ya se encontraba en el mundo de la inconsciencia. Rascándose la cabeza tratando de aliviar un poco su estrés, observó por un momento a Akame, quien no le quitaba la mirada de encima a Issei, casi clavando sus ojos en él como 1000 cuchillos. «Oye, Akame, ¿estás?» La pregunta de Kanbe fue detenida de inmediato cuando sintió como su cuerpo le advertía del peligro, y antes de tan siquiera poder saber lo que sucedería a continuación, el filo plateado de la espada de Akame se encontraba a 1 pulgada de separación de su yugular, mientras que el rostro de la peli negra era cubierto por una sombra que resaltaba sus ojos color rojo carmesí. «Ahora es momento de que me cuentes toda la verdad. Te lo advierto, si me mientes, no dudaré en matarte», amenazó teniendo un tono de voz completamente hostil, mientras que su penetrante mirada, la cual estaba llena de enojo, le dio a entender a Kanbe que si no quería tener que combatir en contra de su alumna, tendría que decirle toda la verdad que correspondía a Issei. Dando un fuerte suspiro en señal de cansancio, dio un pequeño paso hacia el frente donde la pequeña pulgada de separación entre su cuello y la katana, desapareció por completo dejándose ver un pequeño hilo rojo carmesí, bañando tanto su piel como la espada de Akame. «Primero que nada, tienes que calmarte de una buena vez. Ya te había dicho que contaría la verdad cuando sea el momento adecuado. Segundo, ya deja de estarme amenazando de esa forma, sabes tan bien como yo que no eres rival para mí. Y tercero, si quieres ser de utilidad, llévate a Issei hasta la cabaña y déjalo descansar hasta que se recupere, después de eso podremos hablar con más calma». Diciendo con una tranquilidad que se esperaría de un monje Buda, Akame estuvo reacia a escuchar cualquier tontería que no fuera lo que deseaba saber con mucho fervor, pero entendiendo de mejor manera que tenía que comportarse, envainó su katana y tomando a un inconsciente Issei cargándolo en su espalda, comenzó a caminar en dirección de la cabaña de su maestro. Kanbe, por su parte, al ver a ambos alejarse poco a poco, volvió a mirar a su alrededor una vez más, donde pudo tener una vista más amplia de todo el sitio en el que se encontraba parado, analizando algo que le llamó mucho la atención. No se había percatado porque estuvo concentrado en la pelea de Issei en contra de los callejeros, pero innegablemente su discípulo había logrado algo que muy pocos consiguieron en el pasado, y eso era impresionarlo a tal grado, que no tenía palabras para expresar lo orgulloso que se sentía al ver la fuerza y destreza del castaño, siendo que si lo analizaba de mejor manera, Issei había no solo asesinado a 4 demonios callejeros él solo por su cuenta, sino que había despertado finalmente el poder de la pieza de caballo, otorgándole no solo fuerza, velocidad, resistencia y capacidades sobrehumanas, sino que consiguió suprimir con éxito su instinto asesino junto al aura que demostró hace tan solo unos minutos atrás. Quitando todo eso, también se encontraba su capacidad de aprendizaje acelerado, el cual le había hecho mejorar en un período de tiempo tan corto, tanto que consiguió dominar en pequeña medida el estilo del viento, el cual le tomaría a cualquier persona normal en aprender por lo menos en unos 12 meses como mucho si tenía suerte, 6 si poseía un talento innato para el uso de la espada y 2 si era un prodigio. Pero en el caso de su discípulo era todo lo contrario. Pues si hasta ahora él dominaba en pequeña escala el antiguo arte del difunto clan Osunu, no se imaginaba los resultados que tendría Issei, ya que todavía les quedaba todo un mes de entrenamiento. Quedándose plasmado por unos segundos, el último maestro del viento abandonó el muelle, mientras que se perdía en la densa neblina que azotaba cada rincón de la siniestra feria. Unas horas más tarde, con Issei cerca de la cabaña perteneciente a su maestro, se encontraba Issei descansando de la difícil pelea en contra de los demonios callejeros que tan solo había tenido lugar hace tan solo un par de horas atrás.
siendo traído hasta ese lugar por su mejor amiga, Akame, quien no pudo dormir durante toda la noche, aguardaba impacientemente a un lado de la cama en la que se encontraba Issei, esperando que éste despertara, pues a pesar de que quería respuestas lo más pronto posible, no negaba que estaba preocupada por su estado, a pesar de que su amigo no tenía un solo rasguño en su cuerpo. Quedándose inmóvil en su sitio sin quitarle la mirada a su amigo de la infancia, Akame no prestaba la más mínima atención a nada que no fuera Issei, pues en verdad quería que él abriera los ojos de una buena vez, aparte que deseaba saber cómo era que se había convertido en un callejero, y nada le impediría conseguir respuestas sobre ese tema. Los minutos pasaron y la desesperación de la chica se hizo notar cuando no pudo evitar sentirse cansada debido a la falta de sueño, donde por más que trataba de mantenerse despierta, su cuerpo intentaba con todas sus fuerzas de que ella abrazara los brazos de Morfeo, y sería así, de no ser porque de un momento a otro, ligeros movimientos provenientes de adentro de las sábanas de la cama llamaron su atención, logrando que el cansancio desapareciera casi al instante. Por otro lado, Issei, quien se encontraba despertando lentamente a causa de la luz que se filtraba por las persianas de la habitación, sintió al instante de abrir sus ojos un profundo dolor que se extendía por todo el largo y ancho de su cabeza, el cual dolía como los 1000 demonios. Sujetándose con fuerza, el castaño daba leves quejidos por todavía recordar el sentimiento que le hicieron experimentar aquellos demonios callejeros la noche anterior cuando logró desbloquear finalmente su aura de demonio. Dando un pequeño vistazo por la habitación, se percató de un santiamén que Akame se encontraba sentada a su lado, teniendo un pequeño rostro de ligera preocupación. «Akame, ¿cómo es que llegué aquí?». Su pregunta no fue respondida, ya que Issei fue literalmente abrazado inesperadamente por Akame, la cual derramaba unas pequeñas lágrimas de felicidad y tristeza. «Estoy feliz de saber que te encuentras bien, Issei». Estando atónito por lo que presenciaba, el castaño no estuvo muy seguro de lo que tendría que hacer, pues en verdad su amiga lo había tomado con la guardia baja, tanto que un profundo sonrojo se dibujó alrededor de sus mejillas. No sabiendo qué hacer, lo único que se le ocurrió fue corresponder a sus sentimientos, y de igual manera, Issei abrazó de forma cariñosa a su mejor amiga, logrando que esbozara un pequeño sentimiento de felicidad y uno de frustración se plasmaran en el rostro de la chica de ojos carmesí. Pasando unos minutos en los que ambos no cedían en el abrazo, se apretaron con mucha más fuerza que antes, dando por hecho que el lazo que los unía a ambos era más fuerte de lo que en realidad era. Poco a poco, Issei y Akame se separaron el uno del otro mientras que no pudieron evitar hacer contacto visual entre ambos, donde una pequeña atmósfera romántica se apoderaba de todo el lugar, que, aunque para Akame no fue tan evidente ese hecho, debido a que no era una experta en ese tipo de relaciones, para Issei fue completamente distinto. No se había dado cuenta antes, pero ahora que lo miraba desde otra perspectiva, en ese lapso de tiempo tan pequeño, alcanzó a ver a Akame con otros ojos, logrando que finalmente se percatara de la belleza de su mejor amiga, la cual era igual o superior a la de cualquier otra chica que haya conocido antes. Estando mudo por la impresión que tenía, ese pequeño sentimiento que acababa de desarrollar por su amiga murió al segundo siguiente cuando la puerta de la cabaña fue azotada de golpe, de donde la figura perteneciente a su maestro hizo acto de presencia interrumpiendo al dúo. «Ja, finalmente despiertas», dijo mientras se recostaba en una de las paredes de la cabaña. «Bien, ahora habla». «¿Eh? ¿Hablar sobre qué?», preguntó Issei no muy seguro de lo que decía su maestro. «¿No es obvio? Quiero que nos hables de lo que pasó anoche con esos callejeros», preguntó cortante en dirección de su aprendiz, queriendo a su vez obtener una resolución de lo que presenció el día de ayer. Issei por su parte, miró entre su maestro y Akame notando la gran seriedad en la que se encontraban ambos, lo cual provocó que comenzara a meditar los sucesos ocurridos la noche anterior. Pensando en ello, lo único que podía recordar con facilidad era el momento de haber derrotado a los 4 demonios él solo con su espada, pero por más que quiso revivir todos los sucesos anteriores a ese momento en específico, no logró hacerlo debido a que estaba borroso en su cabeza, como si su subconsciente tratara de reprimir los eventos ocurridos cuando activó el aura correspondiente a los demonios callejeros. No estoy muy seguro. Solo recuerdo haber matado a los callejeros, pero si soy sincero me siento raro. ¿Raro? Kanbe preguntó extrañado mientras levantaba su ceja en señal de confusión. No lo sabría describir muy bien, pero me siento mucho más fuerte que antes. Es como si estuviera en el cuerpo de alguien más, dijo Issei mientras miraba con detenimiento la palma de su mano estando algo impresionado, ya que él mismo podía sentir un poder latente que se hacía presente en su interior.
Por otro lado, Kanbei y Akame se miraron con rostros serios, dando por hecho que ellos al ser testigos de lo que pasó en aquella pelea, no les resultó extraño que el castaño se sintiera de esa manera. Entiendo, aunque si soy sincero, admito que el haber eliminado a esos 4 demonios tú solo es un gran paso para ti como cazador. Por mi parte solo te diré que te sigas esforzando, dijo Kanbei llamando la atención de un Issei quien por primera vez en su vida, escuchó como su maestro reconocía su esfuerzo, y no solo era eso, sino que una pequeña sonrisa se plasmó por un momento la cual tenía un deje de orgullo. Gracias maestro, agradeció, mientras sonreía en orgullo por sus avances en el dominio de la espada. Bien, eso sería lo primero, ahora es momento de que le cuentes toda la verdad a Akame. ¿Verdad? Dijo Issei expresando sus pensamientos en voz alta, donde al hacer contacto visual con su amiga, pudo notar como ésta a simple vista se veía neutral y desinteresada, pero como él la conocía desde que eran niños, sabía perfectamente que ella se encontraba enojada. Te haré una pregunta y quiero que me respondas con sinceridad. Si sabes lo que te conviene, serás honesto conmigo. Amenazó haciendo énfasis en sus últimas palabras, donde Issei al mirar la katana que descansaba en la cintura de su amiga, notó como Akame ya tenía lista su mano en el mango de la misma, dándole a entender al castaño que si no respondía de manera adecuada, o por lo menos lo que Akame quería escuchar, sería literalmente asesinado ese día, pues podía sentir leves indicios de matar en cada una de sus acciones. Entiendo. ¿Qué es lo que me quieres preguntar? Tragando saliva por el nerviosismo, Issei se mantuvo expectante de lo que diría su amiga. ¿Desde cuándo eres un demonio callejero? Preguntó cortante, dejando a Issei en blanco al no entender cómo era que se había enterado de su situación como callejero. Responde. Otra vez Akame habló, pero esta vez fue en un tono de autoridad, mientras que lentamente desenvainaba poco a poco su katana. Issei, sin tener una salida clara de ese asunto, dio un fuerte suspiro en señal de derrota y respondió con la mayor sinceridad que pudo. Hace una semana, antes de comenzar a entrenar con ustedes, fui desterrado del clan Gremory como pago por perder en el rating game en contra del idiota que destruyó a todo el clan Osumu. El día en el que ambos clanes, Gremory y Fénix se reunirían, mi sed de venganza pudo más conmigo e intenté matarlo por lo que había hecho. Pero fallé, y ahora estoy condenado a vivir el resto de mi vida como un demonio callejero. Dijo Issei con un tono de gigante frustración mientras levantaba su playera mostrando su pecho, de donde una notoria y horrible cicatriz se remarcaba por todo el largo y ancho de su esternón. Esta marca representa la humillación a la que tuve que someterme ese día, y todo por culpa de ese bastardo de Riser Fénix. Dijo con repudio y asco. Con la sola mención del nombre Riser, le hizo querer vomitar sangre por no haber tenido la fuerza necesaria para matarlo ese día. Akame por su parte esbozó una ligera molestia en su rostro mientras se levantaba de su asiento y caminaba en dirección de la salida de la cabaña, no sin antes pronunciar unas últimas palabras. Solo te diré que comprendo por lo que pasaste, pero aún sigo molesta contigo por no habérmelo dicho antes. Es por eso que ahora no tendré ninguna duda en lo que haré. Dijo Akame dando una ligera pausa, a lo que Issei, confundido por sus declaraciones, preguntó. Espera, ¿qué piensas hacer? Akame no esperó más, y antes de tan siquiera salir de aquel sitio, miró en dirección de su mejor amigo, observando con detenimiento la cicatriz que se plasmaba en su pecho, aguantando el enojo que sentía. ¿Acaso no es obvio? Si tú no matas al Fénix, entonces lo haré yo. Declaró con confianza antes de salir de aquella cabaña, dejando a todos impresionados por sus declaraciones. En otra parte, con Rabel. La joven chica conocida como Rabel, iba de un lado a otro caminando enfrente de su escritorio, su rostro era el de alguien metido en una reflexión profunda mientras se cruzaba de brazos tratando de mantener la calma por lo impaciente que se sentía, pues desde hace unas horas, había estado preocupada por la conversación que tuvo con la presidenta del consejo estudiantil quien era la encargada de la ciudad de Kuo. Flashback. Sentada enfrente de su escritorio con un lápiz en su mano derecha y una carpeta en su mano izquierda, Rabel se encontraba ordenando los contratos que había llevado a cabo esa última semana mientras escribía en su informe los detalles e información general sobre los acontecimientos que se presentaban por su territorio. Teniendo una expresión complicada en su rostro, no sabía exactamente cuánto tiempo le había tomado a ella realizar dicha tarea, pues en verdad y si no estaba mal, llevaba sentada alrededor de 12 horas trabajando, logrando que sus piernas comenzaran a hormiguear y su espalda le doliera cuando tomaba otra posición en la silla en la que se encontraba sentada.
Pasando alrededor de otros 20 minutos más, finalmente la rubia logró terminar de escribir el informe de esa semana, el cual debía entregar a Sona al final de ese mes. Un profundo suspiro se hizo presente de su parte cuando supo que al menos podría dormir por un par de horas, antes de que iniciaran las clases del día de mañana. Levantándose de su asiento, la rubia realizaba unos pequeños estiramientos, tratando de quitar el dolor que sentía por todo su cuerpo debido al estrés de ese día. Volvió a mirar en dirección de su escritorio con lujo de detalle, sabiendo que al menos podría dormir plácidamente por esa noche sin preocupaciones. Comenzó a caminar en dirección de su habitación, mientras que una bella sonrisa de satisfacción se mostró en su rostro al saber que había hecho un buen trabajo. Estando frente a frente de la puerta de su habitación, teniendo a su vez la mano a escasos centímetros de la manija, un pequeño círculo mágico con el emblema del clan Citri se postró a un lado de su oreja, de donde la voz perteneciente a Sona hizo gala de su presencia. «Señorita Ravel, ¿puede escucharme? Sona Kaichou». Su voz hermosa y aguda la hizo detenerse en el mismo instante de que pudiera ingresar a su habitación, estando bastante sorprendida al no saber qué más decir, aparte del nombre de la presidenta del consejo estudiantil. «Sí, sí la puedo escuchar, ¿qué necesita?». La voz nerviosa de Ravel se escuchaba a través del círculo mágico, pues en verdad ella no se esperaba que Sona se comunicaría de esa forma con ella, ya que durante esa última semana, había estado evitando encontrarse con la heredera Citri por temor a que le preguntara sobre los avances de su reporte, y más importante aún, la lista de los demonios callejeros. Tenía algo de curiosidad, pero quería saber cómo van las cosas en tu territorio. «Van muy bien, Sona Kaichou, he estado al tanto de cualquier anormalidad que haya estado sucediendo en mi territorio, pero no ha pasado nada fuera de lo normal», respondió con nerviosismo, pues en verdad y a pesar de que Ravel había estado muy pendiente de lo que ha sucedido en su territorio, lo cierto es que administrar las afueras de Kuo era más complicado de lo que pensaba, y no dudaba que algún acontecimiento de suma importancia no lo haya plasmado en su informe. «Me alegra escuchar eso. Esta semana quería hablar sobre este tema contigo, pero no hubo oportunidad. Por cierto, antes de irme, espero que tengas listo tu informe para el final del semestre, y no olvides tachar las direcciones donde encontraste demonios callejeros», dijo Sona acomodando sus lentes, antes de cambiar su tono a uno ligeramente más serio y profesional que el que tenía antes, haciendo que Ravel palideciera cuando escuchó la sola mención de la lista. No sabiendo qué decir, un profundo vacío en su estómago se hizo presente, cuando fue incapaz de encontrar las palabras más adecuadas para revelar que no prestó atención al tema que correspondía a los callejeros. «Ravel, ¿estás ahí? ¿Puedes oírme?». «Así, estoy aquí, justo ahora lo acabo de revisar que estuviera todo en orden». Con un tono nervioso, Ravel apretó con fuerza la manija de la puerta mientras que una gota de sudor caía por su sien. En cuanto a la lista, «También va muy bien», mintió parcialmente, a lo que la Citri respondió. «Bien, que descanses». Cuando la llamada terminó, Ravel finalmente pudo respirar hondo, y su calma se hacía presente al caer de brazos mientras miraba en dirección del suelo. «¿Ahora qué voy a hacer?». Fin del flashback. Caminando de un lado a otro sin tener ninguna intención de detenerse, Ravel se sentía cada vez más nerviosa por el simple hecho de que durante lo que llevaba de ese mes, no le prestó la debida atención a la lista que mencionaba los lugares donde se habían avistado los demonios callejeros. Sujetándose con fuerza su cabeza, caminó en dirección de su escritorio, abrió uno de los cajones buscando con desesperación aquella hoja que Sona le había entregado. Luego de unos cuantos minutos finalmente la rubia dio con aquello que había estado buscando, siendo que aquella hoja que mostraba bastantes direcciones apuntadas permanecía arrugada y vieja como si este fuera más que simple basura. Echando un pequeño vistazo a la lista, pudo notar como un total de 15 direcciones diferentes eran visibles frente a ella, dando por hecho que al no haber prestado atención a dicha lista, la cantidad de callejeros y direcciones seguirían incrementando con el pasar de los días, siendo que aquella lista le fue entregada hace tan solo unos días desde su última reunión con el clan Citri, así que no sería sorpresa que otras 5 direcciones más fueran agregadas a aquel registro. Arrugando aquel papel en sus manos mientras daba un profundo suspiro en señal de cansancio, la Fénix trataba de aliviar el estrés que esa situación le estaba provocando, pero no fue así, cuando de un momento a otro y sin que pudiera notarlo, la figura de su torre conocida como Leone, había hecho gala de su presencia, estando literalmente a espaldas de la pequeña Ravel mientras dedicaba unas pequeñas palabras en su oído tomándola con la guardia baja. «Parece que alguien no pudo dormir.
En ese preciso instante, la joven chica dio un salto siendo literalmente asustada al no esperarse que alguien más le hablara en el oído a sus espaldas. Dando un grito ensordecedor, los tímpanos de la Torre Fénix generaron un leve pitido que la hizo dar una mueca de dolor. Ravel, que fue sorprendida con la guardia baja, comenzó a respirar agitadamente, donde su corazón comenzó a palpitar arrítmicamente por el miedo, miró por encima de su hombro queriendo saber quién se había atrevido a asustarla de esa manera, abrió los ojos al encontrar a nada más ni nada menos que a su Torre Leone, la cual aún se estaba recuperando del grito tan agudo que había dado su rey. Oye, ¿puedes dejar de aparecer de esa forma? Me diste un buen susto. Ya recuperada de la impresión que le generó ver a su torre aparecer casi de la nada, Ravel enojada no pudo evitar expresar su inconformidad y prefirió explotar en un regaño. Leone, que no se tomó sus palabras de buena manera, respondió con el mismo tono de voz que utilizaba Ravel. ¿Aparecer? No sé de qué me hablas. Yo llegué de realizar el último contrato hace unos minutos, pero ni siquiera te diste cuenta de eso, dijo Leone con algo de molestia, pues en verdad no le había gustado el tono en el que le habló su rey. Como sea, tengo cosas más importantes que hacer que lidiar contigo. Ravel se cruzó de brazos queriendo dejar morir la conversación mientras caminaba en dirección de su escritorio. ¿Importantes? ¿Acaso te refieres a esto? Sin que la Fénix pudiera darse cuenta, Leone tomó entre sus manos la hoja que correspondía a la lista de los demonios callejeros, haciendo que Ravel se molestara aún más. ¿Sí, podrías entregármela?, dijo cortésmente, aguantando el enojo que aún sentía en su interior, ya que no poseía la paciencia suficiente para estar lidiando con su torre. Leone por su parte le echó un pequeño vistazo a aquella lista, detallándola detenidamente mientras ponía su mano en su barbilla. Al pasar unos pocos segundos, la expresión seria que daba la Torre Fénix cambió de un momento a otro por una sonrisa juguetona. ¿Sabes? Si no recuerdo mal, esta lista te la entregó la Citri, ¿no es cierto? Sí, ¿y qué con eso?, respondió Ravel de manera agresiva, mientras aguantaba la molestia que crecía más y más. No es nada, solo que me parece increíble que hayas sido tan irresponsable. Eso es todo, dijo Leone dando una pequeña risa en señal de burla, mientras que en su rostro se mostraba una sonrisa pícara. Ravel pareció no tomarse sus palabras de buena manera y apretando sus puños en señal de enojo, le arrebató la hoja que Leone tenía entre sus manos respondiendo casi a la brevedad. Eso a ti no te incumbe, así que ya deja de molestarme, dijo Ravel apretando su mano tan fuerte, que el leve crujido de la lista era lo que se escuchaba. ¿Sabes? Como ya has acabado los contratos de esta semana, creo que no sería una mala idea que te hicieras cargo de la lista, dijo en tono de amenaza hacia su torre, donde Leone, escuchando sus palabras, no pudo evitar sorprenderse con lo que le había dicho su rey, logrando que se quedara pensativa por unos segundos en los que meditó de mejor manera aquella situación. Me niego. Rápido y cortante fueron las palabras de Leone, quien dijo sin ningún tipo de contramedida, aturdiendo a una Ravel, quien levantó una ceja al no entender lo que quiso decir. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Acaso piensas desobedecer órdenes de tu rey?, preguntó queriendo obtener una respuesta concreta, a lo que Leone dio media vuelta dándole la espalda a Ravel, mientras colocaba sus manos detrás de su cabeza. No es eso. Lo que pasa es que todo mi tiempo debo invertirlo en la entrega de panfletos y la realización de los contratos. Es por eso que me encuentro muy agotada todos los días, aparte que no me encontraría en óptimas condiciones para eliminar a un callejero durante las noches, dijo Leone dando un punto muy importante a lo que Ravel, entendiendo de mejor manera, consideró mejor su decisión, pues era cierto que su torre se había estado esforzando durante toda esa semana realizando contratos y enviarla a cazar callejeros sería bastante contraproducente de su parte. Por cierto, creo que ya te habrás dado cuenta, pero ¿no te parece raro que Issei haya estado ausente durante 2 días? En ese momento, la atención de Ravel fue atraída al instante cuando Leone agregó a Issei en el asunto. Bueno, ya ha pasado más de una semana en la que Issei desaparece casi todas las noches de forma misteriosa, y vuelve herido de gravedad cada vez que regresa. Llámame loca, pero no se me haría raro que estuviera completando la lista él solo por su cuenta. Abriendo los ojos de par en par, Ravel se quedó estupefacta por lo que acababa de escuchar, estando pensativa por unos segundos, donde por más que trató de buscarle un sentido lógico al asunto que involucraba las desapariciones de Issei, no encontró otra respuesta diferente a lo que le estaba insinuando su torre.
Por más que lo analizó, la posibilidad de que Issei estuviera eliminando a demonios callejeros era bastante probable debido a todas las pruebas, las desapariciones, sus horas de llegada tan tarde junto a las heridas que emanaban un poder demoníaco nauseabundo y que eran tan serias que tuvo que usar incluso una lágrima de fénix. Fueron cosas tan sospechosas en su momento, pero que ahora tenían un sentido más lógico, considerando la poca o nula importancia que ella le dio a ese hecho en su momento. No puede ser que ese callejero esté eliminando demonios él solo por su cuenta. ¿Acaso no sabe lo fuertes que son? Preguntó Ravel más para sí misma que para Leone, la cual se mantenía expectante en su sitio, hasta que por azares del destino, el chirrido de la puerta principal del antiguo edificio se escuchó, logrando que ambas chicas miraran en su dirección. Bueno, ¿por qué no se lo preguntas tú misma, Ravel-sama? Frente a frente de ambas chicas pelirrubias, la figura perteneciente al ex caballero Gremori conocido como Issei Oudou, había hecho gala de su presencia. Ya regresé. Hablando por lo alto queriendo ser escuchado por todos. Issei, después de haber hablado un rato con su maestro Yakame, había decidido volver al antiguo edificio, pues el haber pasado 2 días desde que se vio involucrado con aquellos demonios callejeros, no tuvo tiempo de ver a Ravel y a Leone, creyendo que lo mejor sería regresar antes de que la joven chica rubia lo regañara por haber estado desaparecido por tanto tiempo, pensando que lo mejor era hacerles saber que estaba bien. Terrible error, porque en el mismo instante en que ingresó por esa puerta, Ravel no perdió más el tiempo y corriendo en dirección del castaño, se paró enfrente suyo confrontándolo para saber si lo que le había dicho su torre era cierto. Es momento de que confieses. Con la mirada afilada y penetrante como una espada, las palabras de la joven chica provocaron que Issei retrocediera hasta que su espalda tocó la puerta a causa del aura intimidante que emitía la rubia. No sé de qué estás hablando. Sintiendo como su corazón comenzaba a latir frenéticamente, Issei habló con un tono de nerviosismo mientras fingía no saber a qué se refería Ravel. ¿Ah, no? ¿Entonces me vas a decir qué significa esto? Ravel dijo con un tono alto y claro, señalando la playera de Issei de donde manchas de sangre eran perfectamente visibles junto al polvo y tierra que recorría la mayor parte de su cuerpo. Bueno, yo no quiero las excusas de siempre. Leone me lo contó todo, así que tus pretextos están fuera de lugar, dijo Ravel en un tono más profesional que antes, donde al ver cómo el rostro de Issei se ponía pálido y sus ojos vagaban por toda la habitación, pudo percibir al instante que su torre no había estado equivocada del todo, y su expresión de molestia fue reemplazada por una sonrisa de satisfacción, al creer que Issei, un demonio callejero que estaba literalmente a su servicio, la estaba ayudando a completar la lista sin recibir nada a cambio, le hizo olvidar el estrés que conllevaba esa infame lista. Ahora por fin sé que has estado completando la lista que Sona Kaichou me había entregado, ¿no es cierto? Dijo en un tono servil y cordial, curvando sus labios en una notoria sonrisa, a lo que Issei quedó completamente confundido. ¿Lista? ¿Cuál lista? Preguntándose en sus pensamientos, Issei por simple instinto miró a Leone, quien le dio a entender que le siguiera el juego o si no Ravel podría llegar a molestarse. Sí, claro, he estado completando la lista que te entregó Sona Kaichou, jeje. Issei dijo con nerviosismo fingiendo demencia, pero en realidad no entendía a qué se refería la Fénix. Perfecto, y ya que estamos hablando sobre este tema, quisiera saber cuántos has matado hasta ahora. Ravel se sentía aliviada, si Issei, quien era un callejero a su servicio, había logrado eliminar por lo menos a 2 o 3 demonios callejeros, sería suficiente para no preocuparse de recibir un regaño de Sona y su clan tuviera más renombre en el mundo humano. Dando media vuelta aún manteniendo su sonrisa, la joven chica caminó en dirección de su escritorio para anotar en su informe los detalles que correspondía a la eliminación de los callejeros. Por otro lado, Issei al escuchar la pregunta de Ravel, se percató al instante a lo que se estaba refiriendo la rubia. No encontrando otra explicación lógica, meditó su respuesta un poco, hasta que tuvo la osadía de mentirle con el simple propósito de fastidiar a Ravel. Bueno, por ahora no he podido derrotar a un solo demonio. Justo antes de dar un último paso, Ravel se congeló al instante cuando creyó haber escuchado mal, y solo deseaba que Issei se hubiera equivocado. ¿Qué fue lo que dijiste? Dijo conteniendo la furia que estaba por desatar, mientras su ceja daba un ligero tic al girar su cuerpo haciendo contacto visual con Issei. Dije que no he podido derrotar a ningún. Sin que pudiera terminar su oración, Ravel se abalanzó en contra de Issei estando encima suyo, y sin perder más el tiempo comenzó a estrangularlo. ¿Por qué no has podido eliminar aunque sea uno? Se supone que eres un callejero con pieza de caballo, deberías ser capaz de tal cosa. No, Ak.
Es mi culpa, Siendo asfixiado por la pequeña Rabel, Issei trataba de formular pequeñas oraciones, pero era imposible debido al fuerte agarre que le aplicaba esa chica. Leone por su parte, cuando vio como Issei estaba siendo torturado, dio ligeras risas en señal de diversión por el espectáculo tan lamentable y prefirió intervenir antes de que Rabel matara a Issei. Bien, ya fue suficiente. Tomando a Rabel de sus brazos, Leone aplicó un poco de su fuerza para apartarla de encima de Issei, haciendo que éste lograra respirar nuevamente. Rabel-sama, no creo que sea buena idea matarlo, después de todo, no es su culpa el no haber eliminado aunque sea a un callejero. ¿Por qué no? Si se supone que es un callejero, debería tener grandes reservas de poder demoníaco capaces de rivalizar con las de un demonio de clase alta. Dijo Rabel como si fuera una obviedad, y lo que decía fuera ridículo. Tienes razón, pero él no ha manifestado los poderes de un callejero, ¿o me equivoco? Preguntó, a lo que la chica rubia solo se cruzó de brazos algo molesta por ese hecho. Bueno, si el problema está con que él elimine a un callejero, creo que ya va siendo hora de que le dé una mano. En ese momento, tanto Rabel como Issei la miraron extrañados. ¿A qué te refieres? Preguntaron ambos al unísono, logrando que la Torre Fénix diera una sonrisa de felicidad mientras caminaba hasta la puerta que daba a la salida del viejo edificio. ¿No vienen? Volvió a preguntar, siendo seguida por Issei y Rabel. Salto de tiempo. Será mejor que te prepares. Porque no voy a ser blanda contigo, dijo Leone de manera retadora, mientras hacía tronar sus nudillos estando a punto de empezar el combate. Issei por su parte, sin entender nada, no estaba muy seguro si un entrenamiento con Leone le sería de utilidad, ya que al parecer no harían uso de una espada, pero por si las dudas, prefirió preguntar. ¿Cómo vamos a entrenar? Fácil, será un combate cuerpo a cuerpo entre tú y yo. Ahora pon tu guardia arriba. Volvió a hablar, pero esta vez con más fuerza y autosuficiencia que antes. Leone, al terminar de responder la pregunta de Issei, se arrojó en contra del castaño a toda velocidad, impactándole un poderoso puñetazo en todo el centro de su estómago, sacándole literalmente todo el aire de sus pulmones. Dando varias bocanadas tratando de recuperar el aliento, Issei miró con dificultad a Leone, la cual se mantenía inmóvil frente a él desde una posición superior. Hace unos días te dije que te ayudaría a entrenar. Así que prepárate, porque en lo que resta de este mes, voy a presionarte para que puedas defenderte con tus puños y no dependas siempre de una espada. Dando un gran grito, nuevamente Leone se arrojó en contra de Issei, generando una pelea a puño limpio, la cual se extendió por un par de horas hasta llegada la noche. Más tarde ese mismo día. Llegas tarde, Issei, dijo Campbell, el cual se encontraba sentado encima de una roca, mientras observaba la creciente luna llena que decoraba todo el lugar. Lo siento, maestro. Tuve algunas complicaciones, pero ya estoy aquí. Volteando a mirar a su discípulo, Campbell notó al instante cómo este tenía incontables moretones en varias partes de su cuerpo. ¿Qué te pasó en la cara? No es nada, solo que desde ahora comenzaré a entrenar con la sirvienta de Rabel en el combate cuerpo a cuerpo. Escuchando a su aprendiz, Campbell comprendió de mejor manera sus declaraciones, y sin tener la necesidad de objetar, se levantó de donde se encontraba, siendo a su vez seguido por Issei hasta la zona de entrenamiento. ¿Qué haremos hoy? Preguntó Issei, estando curioso por el entrenamiento que tendría ese día. El entrenamiento de hoy es algo diferente a lo que hemos venido trabajando. Si soy honesto, tenemos poco tiempo para que puedas estar en óptimas condiciones para que puedas enfrentarte a Riser Phoenix en un duelo. Pero considerando que ahora perteneces al mundo sobrenatural de alguna manera, te verás enfrascado en combates mucho más difíciles a partir de ahora. Campbell hizo una ligera pausa, mientras tomaba entre sus manos un boken y una venda para los ojos de color negro, los cuales fueron lanzados en dirección del castaño, quien los tomó con fuerza. Antes de empezar con este entrenamiento, necesito que te pongas eso en los ojos. ¿Eh? Confundido a más no poder, el castaño, sin entender las declaraciones que estaba dando su maestro, lo miró con una ceja levantada. ¿Esperas que entrene con esto tapando mi vista? Tienes que estar bromeando. Issei lanzó otra pregunta con claro escepticismo, a lo que Campbell, estando completamente neutral, lo miró estando seguro del entrenamiento que realizarían. Si quieres aprender lo que voy a enseñarte, es necesario que te la pongas. De esa forma el entrenamiento será relativamente más fácil. Confundido a más no poder, Issei miró aquella venda en su mano mientras trataba de adivinar lo que haría ese día. No encontrando una respuesta concreta, decidió hacer caso y se colocó aquella venda, la cual tapaba completamente su sentido de la vista.
Así está mejor, ahora escúchame lo que te voy a decir porque no lo repetiré 2 veces. Dijo Kanbe mientras caminaba en círculos rodeando a su discípulo tratando de hacer el mayor ruido posible, donde Issei a pesar de no poder ver a su maestro, gracias a su percepción espacial y a su oído, pudo saber ligeramente la posición de su maestro. Como ya sabes, el humano es un ser imperfecto, vanidoso, cruel y despiadado. No conoce fronteras y solo se limita a destruir todo aquello que percibe como una amenaza. Quitando todo eso, también tiene grandes fortalezas, la más importante de ellas es la capacidad de poseer fuentes inagotables de estímulos internos, esto nos permite ver nuestro entorno de diferente manera e interpretarlo a nuestro propio beneficio. Parándose enfrente de Issei, Kanbe continuaba. Para este entrenamiento, te enseñaré a ver el mundo desde otra perspectiva. El objetivo que deberás de superar, será permitirle a tu cuerpo reaccionar ante el peligro, haciendo uso de tu oído, tacto, olfato y gusto, pero ignorarás por completo la vista. Es por eso que durante lo que resta de este mes, deberás vivir sin uno de tus sentidos, comenzando por el sentido en el que más confías. Terminando de hablar, Kanbe se movió a gran velocidad, generando todo el ruido posible a su paso, mientras cambiaba de dirección una y otra vez confundiendo de sobremanera a Issei, quien al sentir a su maestro tan cerca de él, intentó defenderse de su ataque fracasando al instante siendo arrojado al suelo. Ignorando el dolor, se levantó con rapidez, escuchando a su vez como el ligero corte del Boken contra el aire llegaba hasta sus oídos. Lo verás, con algo más que los ojos. Realizando innumerables cortes al aire con la esperanza de que Issei escuchara de dónde provenían, Kanbe miraba como su aprendiz se encontraba centrado en el entrenamiento, casi como si estuviera en trance y en el mismo instante que decidió atacarlo de nueva cuenta, esta vez Issei logró responder de mejor manera bloqueando la arremetida. Sin esperarlo más, Kanbe realizó más ataques consecutivos de donde alrededor del 10% eran bloqueados con éxito, mientras que el 90% restante eran impactados en el castaño. Maldición, esto es imposible. Issei se quejó, no sabiendo si ese supuesto entrenamiento era para que mejorara o era otra forma de torturarlo. Cálmate, nunca dije que sería fácil. Esta habilidad es considerada como el estado supremo al que cualquier espadachín desea alcanzar. Si logras dominarla y aprovecharla a tu propio beneficio, podrías vencer a demonios de la talla de clase alta, aún teniendo la fortaleza de un clase media o baja. Así que si quieres convertirte en el más fuerte, te aconsejo que dejes de quejarte y trabajes hasta que tu cuerpo ya no pueda moverse, dijo Kanbe mientras se preparaba para atacar de nueva cuenta, donde Issei al haber escuchado lo que dijo su maestro, en cierta parte tenía toda la razón. Si dejaba de quejarse constantemente, podría evitar que su entrenamiento se viera entorpecido, y en vez de eso, se colocó en posición defensiva a la espera de recibir un próximo ataque. Veamos si tienes lo necesario para dominar el estado supremo de un verdadero espadachín, dijo con fuerza y autosuficiencia, rodeando al castaño de un lado a otro, pero esta vez Issei no retrocedería como antes, y se planteó a sí mismo que si quería superar la barrera que le impedía traspasar sus límites, tendría que esforzarse por ese entrenamiento.